Bienvenidos a Iglesia Iseble. Hoy queremos compartir con vos algo especial. Deseamos de corazón que pueda ser de bendición para tu vida. Te invitamos entonces a disfrutar el mensaje del cielo. En este último tiempo con los adolescentes hemos estado trabajando con un programa que se llama Alfa y que la verdad ha estado produciendo frutos porque de una manera dinámica los desafía a cuestionarse cosas. Y en función de esos cuestionamientos que se hacen o que nos hacemos también nosotros, porque nosotros también estamos en medio de ese proceso, los empuja en cierta manera a modificar su manera de pensar y haciendo esto a modificar su manera de vivir. Y en esta noche, como a cada minuto de nuestra vida, está en el corazón de Dios invitarnos a cuestionarnos a nosotros mismos para, una vez hecho esto, poder continuar haciendo esas cosas que estamos haciendo bien y aquellas que detectamos que no están tan en línea, nos da la oportunidad de poder corregirlas. Y para hacerlo, en primer término, quería compartir con ustedes una imagen que es parte de ese material con el que estamos trabajando con los chicos. Así que los invito a que, por favor, le presten un minuto muchísima atención a una imagen que Meli va a tirar en esta pantalla, que espero que se vea bien. ¿Se alcanza a ver bien? ¿O se ve muy desdibujada? ¿Se ve? Ahí se ve. Préstenle mucha atención a los personajes que hay en esa imagen. Y ahora vamos a ponerla en contexto. Esa pileta, esa piscina, representa nuestra vida en Dios, representa nuestra vida de fe. Y la pregunta que te hace, o que debemos hacernos delante de esa imagen, es: si vos tuvieras que identificarte con alguno de esos personajes, ¿quién serías? En esa pileta que representa tu vida o la vida de fe en Dios, ¿vos quién serías? ¿Ya te viste? Hay algunos que se están riendo, así que se ve que ya se identificaron con alguien. Si ya lo tenés, si ya sabés quién sos en esa imagen, te voy a pedir que ese personaje te lo guardes, ¿sí? Y que lo conserves hasta la última parte de esta noche. Cuando uno se ve delante de esa imagen y empieza a decir, bueno, yo soy este, yo soy aquel, empieza una lucha interna, porque requiere ser sincero con uno mismo y decir, bueno, sí, yo quisiera ser, pero en realidad hoy soy ese. Te voy a pedir que la saques ahora, Meli, gracias. La realidad es que en un proceso lógico normal, después de mostrar esa imagen, yo debería tratar de trazar un paralelo entre lo que pasa dentro de una pileta y nuestra vida de fe. Pero, lamentablemente, yo no sé nadar, así que no tengo ni idea de lo que pasa dentro de una pileta. Toda mi experiencia en una pileta llega hasta la escalerita, esa que usás para bajarte. Y soy una de las pocas personas que, según el profesor de natación, tengo la capacidad de flotar a media agua. Eso es la capacidad de poder flotar con 30 centímetros de agua arriba de tu cabeza y el resto del agua por abajo de tus pies. Es todo lo que puedo hacer. Así que no puedo trazar paralelos, no les puedo hablar desde eso. Vamos a inventar. Entonces lo que sí voy a hacer es trazar un paralelo con lo que sí conozco, que es caminar. El año pasado cuando comenzamos con el entrenamiento para subir al Lanín,
en ese hermoso proyecto que se llamó Más allá de tus fuerzas, la primera salida que hicimos fue al Cerro Falkner. Recuerdo que era un día nublado, salimos muy de temprano, nos juntamos acá en la puerta de la iglesia, oramos todos juntos, nos subimos a los autos y partimos. Cuando llegamos al Falkner, el pastor tuvo una palabra con nosotros hablando acerca del trasfondo espiritual de toda la actividad que íbamos a realizar. Después Palito, que es el guía, nos dio unas indicaciones y partimos. Empezamos a subir a la montaña. Y lo que comenzó como un paseo, a medida que se iba empinando la cosa, se fue convirtiendo en algo cada vez más y más pesado. El grupo, que empezó compacto, se empezó a desperdigar y a dividirse en pequeños subgrupos en función de la condición física de cada uno, pero también en función de la mirada que algunos tenían acerca de esa actividad. Porque llegaron momentos en los que algunos necesitaron una mano para poder seguir adelante. Y hubo quienes estuvieron para darla, porque entendían que el objetivo no era llegar primeros hacia arriba, sino más bien el objetivo era poder llegar todos. Y también hubo aquellos que no se dieron cuenta de eso, no por maldad, sino que estaban en su propia historia y algunos en sus propias luchas. Y si prestamos atención, nos vamos a encontrar con que podemos observar más o menos las mismas cosas, las mismas actitudes, las mismas acciones, cuando miramos nuestra propia vida espiritual o nuestra propia vida de fe, como comunidad e individualmente. Y nosotros charlamos mucho tiempo acerca de la iglesia, cómo la vemos, cómo va en su camino de madurez, y un poco en esas charlas con Dios en el medio de nosotros, entiendo que está en el corazón de Dios que nos tomemos un tiempo para reflexionar acerca de 3 cosas a las que deberíamos prestar mucha atención en este tiempo muy importante que tenemos por delante. Lo primero que tenemos que tener claro en la cabeza es que la fe es un camino en el que recibo un trato individual por parte de Dios. Pero eso no quiere decir que lo va a hacer conforme a mis deseos y a mis expectativas. Todo camino de crecimiento y madurez está marcado por momentos poco agradables. Como parte del entrenamiento con mi esposa nos íbamos a andar en bicicleta. ¿Sí? Salíamos de la Vega Maipú, allá en la punta del pueblo, nos metíamos por Callejón de Torres, hacíamos yin-yin, salíamos por el de Bello y agarramos la ruta de vuelta. Y recuerdo que la primera vez que salimos a hacer esa travesía, encaramos el Callejón de Torres y lindo la bajadita, ¿viste? Cuando agarrás el Callejón de Torres, bien. Y después viene un plano espectacular. Y yo iba en ese plano y decía, ya mi mente estaba saliendo por el Callejón de Bello, ya me estaba subiendo la ruta y me estaba volviendo a mi casa a tomar el desayuno. Pero esa era mi expectativa y mi expectativa se chocó con mi realidad. ¿Cuándo chocó con mi realidad? Cuando me encontré con que el planito se convertía en una subida. Entonces, ya la expectativa no se cumplía y me generaba sensaciones. Entonces, ¿qué hice? Fue agarrar y bajar cambios. Y yo iba en mi bici nueva, la había comprado para eso. Y mi expectativa es que eso iba a funcionar perfectamente. Pero la expectativa se volvió a chocar con la realidad y el descarrilador no anduvo. Entonces el cambio bajo no entraba nunca. Y empecé a transpirar de una manera que me transpiraron parte del cuerpo que yo no sabía que transpiraban. Y para peor de males, cuando iba en plena subida, nos encontramos con Marcelito Ascaso, que venía trotando de bajada, tipo trote cortito, y nos saludamos, y él me saludó con una sonrisa, y yo le saludé con una mueca. Porque posta, si yo aflojaba los dientes, me quedaba. Entonces, son muchas las veces que nosotros encaramos nuestra vida de fe
con una expectativa muy clara en nuestra mente acerca de cuáles son las cosas que Dios debería hacer conmigo para llevarme a esos lugares que pienso que me tiene que llevar. Pero esa es mi expectativa. Y cuando empezamos a caminar en la vida de fe, nuestra expectativa se choca con la realidad de Dios y ahí la cosa se empieza a tornar gris. En Segunda de Reyes, en el capítulo 5, se relata una historia muy, muy conocida desde la escuelita dominical que la estudiamos, que es la historia de Naamán, que va a Eliseo, el profeta de Israel, a pedirle que le sane de la lepra. Y cuando llega montado en su carro delante de la casa de Eliseo, Eliseo simplemente le manda a decir que se metiera 7 veces en el Jordán y sería sano. Y fíjense cuál es el pensamiento de Naamán en el verso 11 de ese capítulo 5. Él dice que se fue enojado diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá él luego, refiriéndose a Eliseo, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Esa era la expectativa que él tenía acerca de cómo Dios iba o debía obrar en él. Y su expectativa chocó con otra realidad. Nosotros muchas veces cometemos este tipo de errores. Pensamos que el obrar de Dios va a ser de esta o de esta otra manera. Y cuando nuestras expectativas no se cumplen, nos enojamos. Uno de los grandes problemas que tenemos es que cuando vemos a Dios actuar de una determinada manera, pensamos que siempre lo va a hacer de la misma manera. Cuando en realidad no es importante la forma en la que Dios elige actuar, sino que lo importante es tener un corazón sensible a la realidad de que lo que encierra poder no es la forma, sino la palabra de Dios que genera ese movimiento. Lo que tenía poder no eran las aguas del Jordán. Lo podría haber mandado a meterse en una bañera. El poder no estaba en la forma, en las aguas del Jordán. El poder era la palabra que el profeta había soltado sobre él y que para que surtiera efecto debía ser seguida en obediencia por Naamán. Ahí residía el poder. El problema de él, como lo es muchas veces de nosotros, es que nos presentamos delante de aquel que tiene el poder para sanarnos, subidos arriba del carro. Y esperamos que Él salga a recibirnos, cuando en realidad los que estamos en necesidad somos nosotros. Fíjense en cómo le cae la ficha a Naamán cuando vuelve de las aguas del Jordán. Dice que él volvió y se puso delante de Eliseo, o sea, se bajó del carro y se puso delante de Eliseo y le rogaba que le aceptara un regalo de parte de él, su siervo. Se ubicó. Así que lo primero que hay que tener muy claro en la cabeza en este camino de fe es que si queremos ser tratados por Dios y ser llevados a nuevas alturas en Dios, debemos acercarnos con humildad y desprovistos de toda expectativa acerca de la forma en la que va a trabajar en nosotros, sino confiando en que Él está en control de todas las cosas. Él sabe de qué forma tiene que trabajar en mí. Él sabe de qué manera te tiene que trabajar a vos. Y no podemos nosotros marcarle la agenda. Lo segundo que tengo que tener muy claro en la cabeza cuando desarrollo mi vida de fe o de mi vida en Dios, es que esa vida de fe es un camino que exige un esfuerzo y donde lograr el objetivo es un resultado, no es un acto de magia. Es ante todo un ejercicio de fe consciente. Los momentos más peligrosos en el camino de ascenso, cuando vos estás escalando o cuando estás subiendo, y esto se aplica a la vida de fe, son los momentos de descanso. Cuando vas alcanzando esas pequeñas metas y parás.
Cuando estábamos en el Lalín, recuerdo que llegamos al refugio, a la parte media, y allí descansamos, dormimos un par de horas, comimos, y muy de madrugada, o sea, eso de las 2 de la mañana, salimos rumbo a la cumbre. O sea que salimos en la más absoluta oscuridad. No la podíamos ver, no sabíamos dónde íbamos. O sea, todos sabíamos que íbamos a la cumbre de Lanín, sí, pero no la podías visualizar. Y en esa oscuridad no tenés dimensión de cuánto es lo que estás avanzando en el caminar. Pero a medida que iba aclarando, vos te ibas ubicando, ibas viendo más o menos a dónde ibas, y eras plenamente consciente de cuánto te faltaba. Entonces, los guías te decían, mirá, vamos a ir hasta ahí. ¿Ven donde la roquita se junta con la piedrita con la...? Bueno, y vos hacías cara como que entendías o que lo veías. Decía, vamos a ir hasta ahí, y cuando lleguemos ahí vamos a descansar un poco. Entonces en tu mente te establecías esa meta y decías, de principio, sí, vamos hasta allí, vamos a llegar ahí. Como diciendo, ¿cómo no vamos a llegar hasta ahí? Estaba fresco. Y el problema era que te ibas cansando y ya ese canchero, vamos hasta ahí, era, vamos a tratar de llegar hasta ahí para poder descansar ahí. Cambiaba un poco el tono. El problema que se producía era cuando vos llegabas a ese lugar que ya al final soñabas con llegar. Parabas un rato, descansábamos, comíamos algo, mirabas para abajo y decías, ¿cuánto subí? Después mirabas para arriba, mirabas para abajo, bueno, tal vez no tanto. Y decías, ¿por qué la cumbre me la pusieron tan lejos? Porque se ve muy lejos. Y en esos momentos de descanso es donde más corres peligro, porque es un momento en el cual te planteas la posibilidad de que ya está. Y con nuestra vida de fe muchas veces pasa. Cuando decís yo voy a servir, y cuando llegaste ahí, planchaste. Ya está. Los momentos de descanso son peligrosos por eso, porque pensás que ya llegaste. Te planteás que ya llegaste más lejos que otros, si mirás para los costados. Con Flor nos picaneábamos todo el tiempo. Yo le decía, donde vos te quedes, yo subo 1 metro más y ahí me planto. Y así la llevé hasta la cumbre. No me lo agradezca, Flor, todo bien. Sin embargo, Dios nos dice que nuestra medida de comparación no es el otro, sino que nuestra medida de comparación es Él. Por eso en Mateo 5:48 te dice, sean ustedes perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Y hay alguno que sea perfecto acá? Entonces no llegaste, no llegué, no puedo parar. Cuando estás en esos momentos de descanso pensás que llegaste lo suficientemente lejos, pero en los planes de Dios el llegaste no existe. Mientras estemos en este mundo, el llegaste no existe. Porque Él dice que nos va perfeccionando hasta que todos lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Y alguno llegó a esa medida? Entonces no llegamos. No hay que parar. Cuando estás en esos momentos de descanso, esas pequeñas metas obtenidas, te planteas la posibilidad de que haber llegado hasta ahí ya es un éxito. Y sí es cierto, es un pequeño éxito, pero Dios dice que nos quiere ir transformando de gloria en gloria y de victoria en victoria. Entonces ese pequeño éxito es un paso más y todavía hay más éxitos por ser alcanzados. Entonces, aunque estés en un escalón de descanso, no es el lugar para parar, porque todavía hay más éxitos por conseguir.
Cuando estás en esos pequeños momentos de descanso en medio del éxito, a veces te planteas que es el tiempo de sentarte y descansar. Pero el que se sentó y descansó fue Dios cuando terminó la obra. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Él completa la obra y dice, listo, me descanso. Pero la obra en nosotros todavía no está terminada. Entonces no puedo parar a descansar. Los momentos peligrosos del descanso en el éxito son peligrosos porque cuando parás, muchas veces empezás a escuchar lo que los demás piensan en lugar de lo que Dios piensa. Cuando bajamos del Lanín, en las semanas posteriores hubo mucha gente que se acercó a decir, che, bien. Y varias de ellas me expresaron lo que pensaban de mí. El más brutal me dijo, la verdad que yo por vos no daba un peso. Dios todavía sigue trabajando en mi corazón. Cuando estás en plena caminata hacia la cumbre, a esa cumbre de fe, solo tenés oídos para lo que Dios te dice. Pero cuando parás en los descansos, corres el peligro de empezar a escuchar esas otras voces. Y por eso hay que tratar de no detenerse. Lo bueno es que por lo menos a mí me lo dijeron cuando ya había bajado. Gracias, José. La tercera cosa que hay que entender y que hay que atesorar en la mente y en el corazón es que mi objetivo en la vida de fe está más allá de lo que pueden apreciar mis ojos. Esa mañana frente al Fagner, cuando empezó el proceso el cielo estaba completamente nublado y las nubes tapaban la montaña desde muy abajo. Y cada vez que me acuerdo de eso, la verdad que le doy gracias a Dios de que haya sido así, porque si al llegar yo hubiera visto hasta dónde se pretendía que yo subiera, hubiera sido una larga jornada durmiendo en el asiento trasero de mi auto, esperando que los demás bajaran. Y usted se ríe, pero la realidad es que yo cuando estoy en un día franco tirado en el sofá y quiero cambiar el canal del tele, veo el control remoto y si necesito pararme y avanzar 1 metro para poder alcanzarlo, me empiezo a cuestionar, me surge una pregunta, ¿para qué alimento a mis hijos? Entonces digo, Tommy, ¿me alcanza el control, mi amor? Y Tommy obviamente me lo alcanza porque si no yo lo dejo de alimentar, él lo sabe, ¿no? Entonces, era necesario, yo realmente le doy gracias a Dios de que me tapó la montaña, porque eso me ayudó a empezar a caminar. Después ya estaba jugando, no podía volver. Pero, ¿por qué no podemos ver las cumbres hacia las que vamos? Y principalmente por 2 cosas. La primera, porque no levantamos la mirada. Esa puede ser la primera. Y la segunda, porque si levantamos la mirada, Dios en su sabiduría nos oculta la cumbre con una nube. Y ya vamos a ver por qué es que hace esto. ¿Por qué digo que no vemos la cumbre porque no levantamos la mirada? Porque vivimos en un mundo que nos reclama o que reclama nuestra atención al aquí y a la ahora, a lo palpable, ¿sí? A lo tangible, y a lo que tiene que ver con las formas y no con el fondo, y eso hace que muchas veces nos perdamos la esencia de las cosas. Por ejemplo, mayormente cuando se le pregunta a alguien cuál es su mayor anhelo o su mayor deseo, la respuesta mayoritariamente es, para los que están en familia, la respuesta es tener una familia feliz. ¿Sí? Aquellos que son padres, que son madres, tener una familia feliz. Y en búsqueda de cumplir con ese objetivo, muchas veces, por vivir en este entorno material y materialista, nos comemos la publicidad de cuán felices seríamos con una casa hermosa, con un buen auto, con una buena escuela para los chicos, vacaciones todos los años. Eso es como la imagen de la familia feliz que lo tiene todo. Suena ideal. Pero eso tiene un costo.
Entonces trabajo yo, trabaja mi esposa, y con lo que ganamos compramos el auto, arreglamos la casa, pagamos las vacaciones, el club de fútbol, las clases de inglés, las clases de música de los chicos. Y en el medio de esa vorágine de trabajo y de educación y cosas, como familia nos terminamos viendo un par de veces a la semana. Los sábados, cuando nos venimos peleando para el culto, y los domingos, cuando nos levantamos tarde, miramos una peli en silencio, y nos juntamos con otra familia y los adultos charlan y los hijos juegan. Y rápido cortamos porque al otro día hay que arrancar otra vez. Y es muy loco, no tiene mucho sentido. La familia feliz se desdibuja en el medio de esa vorágine. Cuando uno se detiene a pensarlo, decís, ¿cuándo fue la última vez que te sentaste con tu hijo o con tu hija y solamente con la intención de querer averiguar qué es lo que estaba pensando, qué es lo que estaba sintiendo, cuáles son los anhelos de su corazón, cuáles son sus fantasías? ¿Cuándo fue la última vez que te sentaste con tu esposo o con tu esposa con la sola intención de mirarlo a los ojos y confesarle que seguís tan enamorado como siempre, y que querés estar más enamorado todavía mañana? ¿Cuándo? A veces, a nuestro lado, tenemos personas sedientas y en soledad, porque el árbol nos tapa el bosque. ¿Pero por qué pasa esto? Hace un tiempo atrás colaboraba dando talleres espirituales para personas que estaban en recuperación de adicciones. Y uno de los hombres que estaba en ese proceso, un hombre joven, en un momento me detuve a preguntarle por qué se había sometido a ese proceso de recuperación, porque había sido una elección de él. Y él me dice, porque quiero recuperar a mi familia, quiero recuperar a mi esposa y quiero recuperar a mi hijo. Y entonces le dije, eso está muy bien, pero sabes que hay un pequeño problema, y es que es muy probable que tu esposa no quiera volver con vos. Y si ella es la motivación, si ella es el motor que mueve este proceso tuyo, y ella resuelve no darte otra oportunidad, tu proceso se derrumba y vos volvés a caer. Le digo, no tenés que apoyarte en muletas, tenés que apoyarte en algo inamovible, algo que no te va a abandonar aún en los momentos de caída, en algo que te va a reconstruir a nuevo desde adentro hacia afuera. Tenés que reconstruir lo primero que se rompió en tu vida y que después destruyó lo demás. Tenés que reconstruir la relación con tu papá. Ese joven, tiempo después, egresó del programa, se recuperó. Y también recuperó a su esposa y recuperó a su hijo. Pero pudo recuperarlos porque primero su papá lo recuperó a él. Porque él recuperó su relación con su papá. Cuando nuestra relación con Dios la vivimos de manera distante, esa forma de relacionarse con Dios se transfiere para abajo. Cuando nuestra relación con Dios se mueve entre medio de silencios, esa forma de relacionarse se mueve para abajo y para los costados. Porque no es la manera de relacionarse de Dios. Jesús le dice a Marta, largá eso que estás haciendo, largá de estar tan atareada, vení, sentate conmigo. Porque quiero escucharte, quiero escuchar lo que hay en tu corazón, porque quiero que vos me escuches a mí y escuches lo que yo quiero para vos. Él nos dice que de madrugada nos espera, porque de madrugada quiere atesorar ese tiempo de relación
no en silencio, sino en palabras y en comunicación con Él. Cuando puedo cultivar ese tipo de relación con papá, voy a manifestar de manera natural esa forma de relacionarme con los que amo. Voy a poder correr de mi vista todo eso que me tapa, el árbol que me tapa el bosque, y voy a poder ver lo que realmente es importante en la vida de mi familia. Tenemos que poder levantar la mirada y construir ese tipo de relación con Dios para poder tener mi familia feliz. Lo demás es aderezo. La segunda razón por la que no podemos ver la cumbre es que Dios en su sabiduría la esconde de nosotros, ¿sí? Como me la escondió a mí. Pero ¿cómo es esto? Cuando uno logra levantar la mirada del piso, si es que logramos hacerlo, y se empieza a relacionar con Dios a la manera de Dios, empezás a descubrir que existe todo un mundo nuevo y excitante por descubrir. Pero Dios no comete el error de revelarlo todo completo porque no podríamos soportarlo. Entonces, lo que hace es ir llevándonos paso a paso. Porque sabe que aún tenemos que abandonar un montón de cosas que fuimos acumulando durante años en nuestro vivir. Y por eso dice en Efesios 4, del 22 al 24, que debemos despojarnos del viejo hombre e ir vistiéndonos con la nueva naturaleza en él. Y esa madurez, trabajada como un proceso progresivo, nos va preparando para desafiarnos cada vez a cosas mayores. Nos va preparando para aceptar como posible que realmente Dios tiene grandes cosas para tu vida. Dios tiene realmente grandes cosas para tu vida. Y aquello que era imposible hace un año, en Dios, hoy es posible, y no solamente es posible, sino que abre la puerta a mayores cosas. Porque Él me enseñó que no solamente era posible, sino que no se termina, que nunca se termina. Es la manera de Dios de enseñar, que es la misma manera que si te pones a pensarlo, aplicás vos con tus nenes cuando son chicos. Vos no le enseñás a saltar desde una silla cuando empieza. Le tirás una soga en el piso y decís, saltala. ¿Y vieron los bebés cómo hacen? Hacen como que van a saltar y no mueven los pies. Nosotros hacemos lo mismo con nuestra vida de fe. Al principio hacemos eso. ¿Y saben lo que hace Dios? Dice, bien, vamos, vamos. Porque entiende que estamos en un proceso que necesita ser recorrido muy, muy lento. Mi esposa fue una tremenda herramienta en manos de Dios en ese desafío de más allá de tus fuerzas, porque entendiendo ese principio del accionar de Dios, me fue enroscando. Primero me sacó a caminar, después a trotar, y después a andar en bici. Y a la manera de Dios me fue manteniendo oculta la siguiente meta, hasta que yo estaba lo suficientemente maduro o ya entregado como para no poder volver atrás. Así que en este caminar en Dios no te desesperes, ni pienses que Dios ya no tiene nada más para vos, porque claro que lo tiene. Él lo declara, él dice en 1 Corintios en el capítulo 2, dice que cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, y todos no sabemos ese versículo, pero no es letra muerta, es real si nosotros nos atrevemos a creerle y a caminar en eso que él declara sobre nuestra vida. Entonces, solo es posible esto si levantamos la mirada del piso y empezamos a amar a Dios a la manera de Dios. Dios, les voy a contar algo, Dios no siente amor por nosotros. No. Dios lo que hace es manifestar su amor para con nosotros. No se queda en el plano de lo etéreo, de lo intangible. Él dice que manifiesta su amor para con nosotros. Son acciones. Entonces ya no puedo o no me puedo rendir y adoptar la actitud de decir, Dios ya no tiene nada más para mí.
porque esa es una actitud facilista que muchas veces los creyentes adoptamos porque nos queda cómodo. Pero esa no es nuestra realidad. Si yo me acomodo a esa idea, voy a ser como ese auto que se tira a la banquina y queda con las balizas encendidas. Y todo lo demás sigue y el auto en la banquina. Tu vida de fe puede ser eso o puedes estar sobre la ruta. Él nos va a ir llevando progresivamente, pero sin detenerse en ese proceso. Y lo espectacular es que cuando llegás a una cumbre, llegás con dos cosas en la cabeza. La primera es que valió la pena el esfuerzo de desandar ese camino. Hoy fue un día espectacular para los que trabajamos con adolescentes, porque hubieron adolescentes que se acercaron a decir: yo necesito cambiar, yo necesito encontrarme con Dios. Y los que conocen a los pastores, si eso se lo hubieran dicho a Guille Cari, empezaron a asaltar, lo hubieran agarrado y se amarreado por allí. Y nosotros nos quedamos sentados con Joy, porque son esos momentos en los cuales vos mirás para atrás y decís: venimos caminando en el camino de la fe y atrás de este tipo de cosas durante tanto tiempo y vivís frustraciones y vivís cosas, y de repente llega ese momento y decís: no hay nada más espectacular que llegar a una cumbre. Cuando llegas a la cumbre decís: no largo las piquetas y el grampón ni a palos, por nada del mundo, porque esto vale la pena. Y lo segundo que se te instala en la cabeza es la incógnita de saber qué habrá más arriba. Con Joa pensábamos este año que viene subir a un cerro más alto. Y por una cuestión financiera lo vamos a posponer, pero si Dios quiere nos vamos a ir a tirar en paracaídas. Porque la vida de fe es así también. Una vez que llegaste ahí, vivís eso, decís: ¿y qué más hay? Porque si esto está bueno y Dios me dice que todavía no terminó, entonces ¿qué más hay? Y ya no te cuestionás si vas a poder llegar. Sabés que si te aferrás a Dios, vas a llegar. Entonces, tengo que elegir entre poner las balizas y tirarme a la banquina, o vivir la adrenalina de aferrarme a Dios y decir: no sé dónde queda la cumbre, pero vamos. La vida de fe está íntimamente relacionada con una sola cosa, y que es la capacidad que tiene Dios para llevarnos todo el tiempo a vivir nuevas cosas de su mano. Si dependiera de nosotros, nuestra vida de fe sería limitada, opaca y chata. Pero como gracias a Dios depende de Dios en mucho, Él tiene la posibilidad de decir: mirá, yo ya estoy acá. Vos lo que tenés que hacer es agarrarte de mi mano y empezar a vivir la adrenalina de vivir conmigo. No te podés quedar sentado, no podés poner balizas y ver pasar la vida. Esas palabras de 2 Corintios son para vos y son para mí. Las escribió desde lo profundo de su corazón, con todo el amor que siente por cada uno de sus hijos. Lo escribió para vos.
Y te está diciendo, no le pongas balizas a tu vida de fe. Activala. Yo ya te doy todo. Solamente queda que vos empieces a caminar en ese amor que decís que sentís por mí. Cuando compartimos la cena del Señor, lo que estamos haciendo es anunciar la muerte de Cristo. Esa muerte que dio la posibilidad de que cada uno de nosotros pudiéramos estar hoy aquí y decir, yo hoy vivo en Dios. Cuando compartimos el pan, que es símbolo de su cuerpo, partido en una cruz por mí, le estoy diciendo al que está sentado a mi lado, Él se sacrificó por mí. El vivir una vida de fe es decirle al de al lado también, y decirle a Dios por encima de todos, valió la pena. Ese cuerpo partido en la cruz valió la pena. Cuando tomamos de la copa, que es el símbolo de su sangre derramada por nosotros, y nosotros podemos vivir una vida de fe, lo que estamos diciendo es, valió la pena. Su sangre derramada por mí valió la pena. Gracias por ser parte de la gran familia Iseble. Te invitamos el próximo sábado 20:30 horas a nuestro punto de encuentro, ubicado en Avenida Cuesler 1820. Desde ya, muchas gracias por tu tiempo.